Ahí estamos, 100 metros, y qué buena esta oportunidad de estar en este parque tan precioso y dedicarnos hoy a un programa histórico. ¿Qué tal? Qué bueno poder llegar otra vez al tiempo que nos toca dedicarnos a este tramo de la historia de la ciudad de Venado Tuerto. Hoy vamos a estar hablando de los escritores, de las palabras, de eso que es tan sencillamente y tan extremadamente sensible. Tenemos que comenzar hablando de los escribas, los primeros que pudieron expresar y relatar y a través de alguna marca dejar constancia de lo que realmente querían legar al futuro de esta humanidad. Así podemos hablar de los egipcios, ¿no? De su escritura cuneiforme, de los distintos tipos de graf. Y hoy, en el año 2022, ya entrando en una tecnología tan diversa y a la vez tan simple y tan, ¿cómo podríamos decir?, tan fría, ¿no? Hoy vamos a tener mucha oportunidad de poder hablar de los escritores de Venado. Y en Venado Tuerto tuvimos el primer escritor en el año 1920, que fue un poeta, fue Leoncio de la Barrera. Luego, el que escribe el primer libro editado de nuestra ciudad, lo hace Eduardo Jaun en el año 1933. Este fue un relato de la historia que fue a pedido y que quedó como primeros registros de nuestra ciudad. Debemos comentar también que en nuestra localidad, a través del tiempo, se fueron gestando los escritores, nombres de mucha talla, gente que ha pasado por premios, honrados por ser ciudadanos hasta ilustres, haber percibido la vida de otra manera y haberla trasladado a lo mejor hasta quizás alguna vez con una virome a un papel. Van muchas sorpresas para el día de hoy y la verdad es que ¿quién no se ha largado a escribir algo, ¿no? Una poesía, un verso, un soneto. Tenemos que decir que el hombre tiene muchos recursos para poder escribir. ¿Y qué géneros, no? Porque un político tiene que escribir su discurso, un economista tiene que escribir su tesis, si hay un poeta, escribe su poesía y sus sonetos. Es decir, en cada sección de la vida profesional, sentimental, sensorial, la palabra escrita está. Así que amigos, vamos a compartir hoy escritura, escritores, letras, palabras, la vida misma puesta en un papel. Simplemente se ha erguido y camina y se festeja y es todo risa, gozo, celebración, delicia. ¿Qué puede salir mal si nada busca? ¿Qué puede salir mal si nada espera? Simplemente se ha erguido siguiendo un patrón de luz ancestral, misterioso. Inauguró su ruta sin límites, sin dudas, sin temores. Está íntegro, universal, cósmico. Es un navegante, un explorador, un héroe, un aventurero, un guerrero triunfal, un capullo, un cometa de paso, una gota de luz, un niño, un milagro. Carlota Gabay. Fin del relato. Y para comenzar con este histórico que estamos haciendo de los escritores venadenses, gracias Carlota Gabay por recibirnos en tu parque, con los gnomos, con las hadas. Acá vamos a poder hablar mucho de toda esta historia que es la escritura, la poesía, el sentir, el expresar, el poder hacerse herramienta, como hablábamos hoy, ser parte de esto y brindarlo, como dijiste,
como panaderos al aire. Soplar panaderos. Ay, qué lindo. Soplar panaderos. Yo siempre pensé Sí. que escribir poemas era como soplar panaderos, que respondiendo a un llamado, alguien, el universo, la fuente, como quieras llamarle, dijo, necesitamos yo, dice alguien, en este caso yo, para transmitir mensajes. Y entonces los poemas no me pertenecen, yo siento que soy una amanuense que dio su mano para escribir y por eso siempre sentí que eran patrimonio de la humanidad. Qué lindo. Y que había que soplarlos. Bien, Y entonces, a partir de eso, nunca vendí un libro, siempre los regalé y fue mi manera de soplar panaderos. Carlota, ¿dónde naciste? Y contanos un poco la trayectoria en Venado Tuerto, ¿no? Porque si tenemos que hablar de escritores, hay muchísimos, y más en este momento que la ciudad ha crecido tanto y que ha venido tanta gente y que tantos jóvenes empezaron a escribir, tantos que no conocemos, ¿no? Porque sería muy injusto poder decir, bueno, vamos a decir un listado de escritores. No, no existe eso. Solo que, de alguna manera, en este programa estamos haciendo un homenaje a la escritura. Y tu trayectoria viene desde otro lado y te quedaste acá. Yo nací en Paraná, es la ciudad que elegí para nacer. Después me fui a estudiar a Rosario, donde me recibí de abogada. Me casé con Marco Ferrarotti, que había sido nombrado secretario del primer juzgado de primera instancia que se creó acá en Venado Tuerto. Así que nos casamos y nos vinimos a vivir aquí. Es la ciudad que me tomó, que me aceptó, donde nacieron mis hijos. Y que, bueno, llegué para quedarme, porque ya este es mi lugar en el mundo, como es esta casa. Qué lindo, qué lindo. Y la primer poeta que conocí acá en Venado Tuerto fue Mirley Avalis, que colaboró conmigo porque yo me había pasado por arriba el tsunami del nacimiento de los niños y pañales y la casa y bla, 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 y había dejado de escribir. Hasta que de pronto leo en el diario La Capital que el Colegio de Abogados de Rosario llamaba a un certamen de poemas y entonces yo dije, yo me presento, porque yo soy abogada, por más que no ejerza la profesión, y quien me ayudó en ese momento a elegir unos poemas fue Mirley, y me presenté y gané el primer premio, y entonces después empezaron a salir y a brotar y a brotar y a brotar poemas, y Mirley me ayudó en la selección de los poemas para que saliera el primer libro, que se llama El alma arrodillada. Mira vos. Fue maravillosa Mirley. Qué lindo, qué lindo. Un ser generoso, que me daba todo su conocimiento, su experiencia, y que me recibía en su casa y yo llegaba con mi cuadernito espiralado con todos los poemas. Una experiencia maravillosa. Hace poquito tiempo nos dejó Pablo Miquet, otro personaje muy importante, lleno de escritura, ¿no? Sí,
Sí, bueno, a través de Mirley yo llegué a un espacio que se llamaba Rueda Literaria, Ahí está. que se reunía en una casa divina de Moreno y Pueyrredón, puede Ajá, ser, puede ese ser. caserón. Sí, sí, sí. Bueno, allí les daban un salón y se reunían los poetas de la ciudad. Y entonces yo cuando tenía la posibilidad, es decir, que los niños me dejaban Claro. ir y que Marco se hacía cargo del cuidado de los niños, Claro. yo iba Ibas. y leíamos y Qué lindo. comentábamos. Y bueno, Pablo era el gran sonetista de Venado y además escribía haiku. Sí. ¡Wow! Escribir haiku con la exigencia y la precisión que necesita, porque tenés que poner un pensamiento coherente en 3 versos, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Impresionante. Los haiku que escribía Pablo Miquel, no, una cosa. Algunos vamos a compartir dentro del programa. Carlota, ¿qué sensación es cuando no escribís? Y es una sensación de ir más para adentro para buscar, como más mensajes y que van a salir en el momento que tengan que salir. Yo no hay nada que deba forzarse. Bien. El universo tiene una sabiduría que nosotros hemos olvidado, pero que estamos en proceso de recordar esa sabiduría y esas leyes cósmicas que hacen a la vida desde siempre. Entonces, cuando se tengan que dar las cosas, se van a dar. Eso es flow. Claro. Déjate llevar, Déjate flota. Qué lindo. De ahora en más, ¿tenés algo que estás escribiendo en este momento? ¿Hay algo ahí en la cocina, digamos, en la olla? Sí, Sí. hay 2 cosas. Bien. Hay un libro que se llama Esta mujer y hay otro que ya están terminados los Bien. dos. Están terminados. Vamos a ver cuándo van a aparecer. Esta mujer y el otro se llama Drops, que es gotas en inglés. Porque yo los leía y decía yo, ¿y esto qué es? Porque si los toma una profesora de literatura o de lenguas, viste que esto es un ensayo, esto es una novela, esto es un cuento, esto es un soneto, Claro, esto que te lo clasifica. absolutamente. Y entonces yo veía eso que escribía como unas burbujas, como unas gotas, así transparente. Y digo, gotas, ¿por qué 2 sílabas para decir gota, una claro, sola cosa? una sola cosa. Y entonces, tac, cayó la palabra inglesa, drop. ¿Viste? Así que se llama drop. Qué bueno, ¿no? Esto de que a veces, a pesar de que tenemos nuestra lengua materna, aparecen otras lenguas que nos guían, ¿no? Absolutamente, y cada una de las lenguas tiene su impronta y una energía que le es propia, que quizá no la comprendemos con el intelecto. Yo no hablo francés, por ejemplo, como vos, pero mi cuerpo registra todo mi ser, registra esa
energía que tiene la lengua. Tiene su energía. Entonces, es bueno escuchar una lengua que no conocemos para que el cuerpo sintonice la magia de la energía. Sería más o menos así. Y está buenísimo continuar con esta tarde tan linda, hablando de la escritura, de la poesía, de la narrativa, de todo esto que indudablemente nos conmueve a todos, y el que no puede escribir siempre es atrapado por algún tipo de narración o de noticia o de lo que está escrito, ¿verdad, Néstor Cufré? Qué lindo que viniste, me encanta. Gracias por la invitación. Realmente hacía un tiempito que no nos veíamos, desde aquellas gloriosas clases de francés. Y bueno, alguna vez nos cruzábamos en la calle, pero bueno, es un gusto realmente. Sí, la verdad, yo sabía una anécdota que vos me habías comentado y dije, algún día esto tiene que salir a la luz, más a la luz, porque evidentemente que esto no está guardado en una caja bajo llave, sino que, bueno, hay que a veces refrescar las memorias. Viste, como siempre se dice, ¿no? Generaciones que vienen y vienen a querer aprender más, y gente que de pronto directamente no lo sabe. ¿Quién no escribió algo, ¿no?, que tenga que ver con la escritura, con la narrativa o con la poesía, con la famosa virome, ¿no? Exactamente. La historia de la virome, bueno, justamente el 29 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Inventor, en honor a Ladislao Viró, que fue el inventor. Claro. No el que la desarrolló, el que la inventó. Ladislao Viró era un húngaro que nació el 29 de septiembre de 1899. Cuando cumplía 5 años, eso es una anécdota, ¿no? Cuando cumplía 5 años le regalaron una camiseta con una franja roja muy grande. Él interpretó que esa franja roja era la sangre del dragón y que eso lo hacía invencible y capaz de conseguir cualquier cosa. Y con esa idea de que él tenía sangre de dragón, encaró 1000 cosas, tuvo 32 inventos, fue periodista, fue amante latino, fue de todo hizo en la vida, fue poeta, pero bueno, él tenía ascendencia judía. Y se fue a vivir a Francia, era periodista, y una vez en Yugoslavia él trabajaba como periodista para un periódico de Budapest, de donde era él, y ahí él estaba con el prototipo de virome que ya había patentado en el año 38 en Budapest, pero sin éxito. La patentó, pero porque él, como periodista veía que había un rodillo que imprimía los diarios, que era continuo y que iba dejando tinta. Entonces ahí se le prendió la lamparita de que podría ser algo parecido para escribir. Y bueno, mirando unos chicos jugando a la pelota, veía que cuando la pelota caía a un charco, cuando la pelota salía iba dejando una huellita derechita. Entonces pensó, eso habría que aplicarlo, pero ¿cómo hago para hacer algo tan chiquito? Y estando en Yugoslavia, tenía un prototipo de esa virome, y Agustín Pedro Justo, que había sido presidente argentino, estaba ahí en una conferencia, en una reunión de gente importante, y cuando lo vio en el hotel escribiendo se interesó y lo invitó a que venga a Argentina, porque justo se dio cuenta que ese invento podía revolucionar la escritura. Y bueno, él no le dio bolilla en su momento, pero en el año 40 más o menos, o antes, con la guerra mundial y Hitler, que venía siendo cada vez más importante, él se acuerda de la invitación de Justo y se viene de Francia con el hermano a Buenos Aires a hablar con Justo. Justo lo presenta con otros empresarios importantes y ahí empiezan a fabricar la virome en la calle Oro, en Palermo. Pero tenía dificultades, la tinta era muy espesa, manchaba todo. Yo me acuerdo que en la escuela primaria que escribíamos con la estilográfica y el tintero, ya se había inventado la virome, ya estaba la virome en el mercado, pero estaba prohibido en las escuelas usarla, porque esas viromes manchaban más el cuaderno, porque el cuaderno guardaba polvo en la ropa. Y bueno, él vende la patente de la virome a una empresa de Estados Unidos, a la Parker, y en $2 millones, que era una fortuna de plata impresionante en esa época, ¿no? Y ellos la empiezan a desarrollar allá en Estados Unidos. Y después, en el año 51, él se la vende al barón Bich, un francés muy adinerado,
con mucha plata, le vende una licencia, no le vende toda la patente, porque ya se la había vendido a los yanquis. Y entonces allá la empiezan a fabricar, la perfecciona, y el que la distribuye en todo el mundo es Beach, que le saca la H al apellido y queda como Vic, que todavía sigue existiendo casi de la misma forma que en el año 51 cuando la desarrolló. Lo curioso que tiene algo que ver con Venado Tuerto, que ese Beach tenía un hermano, Lalo, que estuvo viviendo un año en Venado Tuerto, paraba en la casa de los Boyle, se había hecho muy amigo de uno de los hijos de Boyle, de la casa de la calle Mitre. Sí. Era el más chico de los 11 hermanos, que era Pepe. Sí. Se hizo amigo y recorrían el mundo, eran casi playboy, Pepe con el otro. Después la anécdota es que Pepe, después de a los 40 años, siente el llamado de Dios, no sé qué, y se hace cura. Y muere como cura hace unos años en el Ciambón, en Tucumán. Y bueno, esa es la historia. Él la patenta acá, la había patentado en el 38 en Budapest y la patenta en el 43 en Buenos Aires, en Argentina. Y después le vende esa patente a los yanquis, ¿no? Entonces queda como que se inventó acá. En realidad se había inventado. Claro. Él la había patentado. Lo que pasa es que no la pudo desarrollar, no andaba. Porque no había conseguido una bolita tan chiquita que gire, la tinta por ahí se cortaba. Pero bueno, esa es la historia, que tiene algo que ver con Venado, porque es el hermano de él, vivió acá un año y después recibía mucho dinero, me cuentan la gente que todavía se acuerda. Incluso ayer estuve charlando con alguien que vivió con él en esa casa. Dice que el tipo recibía mucha plata, le mandaban plata a discreción para que se divierta. Claro. Había tenido un problema de salud, estaba medio loco, medio perdido, y la gente de acá, el amigo y el hermano, lo llevaron a un psiquiatra en Buenos Aires y después de una semana de tratamiento lo curaron. Dice que volvió normal, un tipo bárbaro. Ese era Lalo Beach, el hermano del inventor que era Marcel. Qué bueno seguir compartiendo arte, literatura. La verdad que con un personaje que quiero mucho, que me trae muchos recuerdos y que seguramente cuando los venadenses te vean, Leo, van a llegar a ese momento, ¿no?, del pasado donde, bueno, has hecho de todo, pero hoy seguís haciéndolo. Y siempre relacionado con el arte, la literatura, el hacer, el surrealismo, como dice tu remera, ¿no? Sí, realmente un placer encontrarnos acá en esta tarde maravillosa. Y bueno, sí, es cierto, como decís vos, siempre relacionado a las letras y al arte. Y bueno, me estaba acordando de mi viejo colegio que está acá atrás, que fue donde hice mis primeros palotes. Mirá vos. Sí. Donde escribiste por primera vez. Sí, donde escribí. Uy, pará, sí, dale, seguí hablando. ¿Y entonces? Donde escribí por primera vez la escuela Cayetano Silva, que guardó tantos lindos recuerdos de mi infancia y de todos mis compañeros. Sí, Qué bueno, sí. qué bueno. Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir que te diste cuenta, ay, adentro mío hay algo que me está llevando a escribir, ¿no? Porque eso sucede. Sí. En realidad, mamá me enseñó las primeras letras y a leer mis primeras palabras. Sí. Y bueno, después en la escuela uno ya va desarrollando un poquito más. Y ahí me di cuenta que tenía un don particular, que me gustaba leer y que me gustaba estar en contacto siempre con cosas relacionadas con la literatura. Exacto. De chico leía El Paturucito. ¡Ah, qué grande! Y después, bueno, otras revistas de historietas, y ya después me acuerdo que estuve muy enfermo, una epidemia de hepatitis, y estuve un mes que había que guardar reposo. Tenía 10 años. Y mamá me trajo una colección de la editorial Acme, que es la colección Robin Hood, esos libros amarillos. Sandokan, Robinson Crusoe, geniales. En fin, todo eso, bueno, y ahí digamos que
nació mi amor Qué definitivo. lindo, qué lindo. También estuviste en esa rueda literaria, ¿no? Ese comienzo. Sí, escuché que estaba comentando Carlota hace un rato de esa rueda literaria y de ese lugar mágico que era esa esquina, de ese caserón de la calle Pueyrredón y Moreno. Sí. Y recuerdo particularmente un momento, yo era muy joven, un adolescente, y estábamos haciendo nuestra primera revista con un grupo de amigos, y bueno, y escribía mis primeros poemas, y estaba Mirley, sí, que era como la gran dama de la literatura venadense, no como que era. Y bueno, me acuerdo que yo tenía 18 años y ella estaba sentada al lado mío y me dijo, y eso fue como un espaldarazo, me dijo que le gustaba mucho lo que escribía yo. Así que ahora, como un homenaje en nuestra revista que estamos haciendo ahora, que es Talismán, en el segundo número voy a publicar un poema de ella, del año 1983, que tengo guardado. Leandro, verte es también hablar de Pircho, es tener a Pircho presente. Sí. Él también escribía, poesía, escribía de todo. Un poeta natural. Y la escritura dadaísta. Total. Él escribía así naturalmente como un torrente, como era él, ¿no? Tal cual. Y lo recuerdo así, escribiendo poesías repentinamente y regalándolas así. Qué divino. Sí, ¿no? Al que se le ocurriese. Así que bueno, sí, era él así. Y bueno, y nos había impactado mucho el dadaísmo. Claro. Y el surrealismo. Y recuerdo un poema favorito de ambos que era de Tristán Tzara, que fue como el inventor del dadaísmo. Sí, y él decía, capitán, terminaba así el poema, es mucho más largo, ¿no? Terminaba así, capitán, ten cuidado con los ojos azules. Y a él siempre le encantaba leer ese poema y recitarlo para toda la gente. Y también le gustaba mucho otro poema de Isaac Prévert, que es ese poeta surrealista que se llamaba Bárbara, que habla de la guerra. Sí. Y él recitaba ese poema. Nos encantaba ese poema, y mi libro, Souvenir Surrealista, que edité recientemente, justamente abre con un verso de ese poema de Jacques Prévert que dice: oh barba, quelle connerie la guerre. Uy, qué boludez la guerra. Esa es la traducción. Mira vos, justo en este momento, ¿no? La verdad que, Leandro, y además has publicado, has tenido amigos que te han ayudado en este camino, ¿verdad? Sí, por cierto. En este momento me viene a la mente Reinaldo Uribe, un poeta de Rosario, el vasco. Yo publiqué varios libros con él. Él tenía la editorial de Jugularía en Rosario. Y él, digamos, como que sentía como que tenía a alguien que estábamos como hermanados, y yo podía hacer todo lo que quisiese a nivel literario. Así que bueno, pasó a otro plano y lo eché mucho de menos. Bueno, ahora quédate, hace todo lo que todavía te falta hacer, ¿verdad? Porque eso, sí. ¿viste? Estamos en una etapa absolutamente creativa. Bien. Con la nueva editorial, que está dando sus primeros pasos, justamente por este tema de que había como un vacío para nosotros y toda la gente que me rodea, y todos mis amigos y toda la gente que yo aprecio. Entonces, bueno, creamos la nueva editorial, que es Dada Club Ediciones Independientes, y también la revista, que está nucleando a toda gente amiga. Buenísimo, buenísimo. Sí.
y expandiendo fronteras. Ahí está. Sí. Muy bien. Y llegamos al final de este divino programa dedicado a los escritores venadenses. Tan difícil poder tener esa extensa lista de gente dedicada a esto que es escribir, pero no quería terminar agradeciendo algunos datos que me fueron prestados y dados para compartir con ustedes. Gracias Mauro Bertozzi por ayudarme también en parte de la historia, ¿no? de lo que pudimos rescatar, a Pilar Miquet por todas las poesías que me has dado para poder compartir en este programa, y también este listado, este humilde listado que conforma esa rueda literaria que realmente es la que dio el comienzo, digamos, de los primeros talleres literarios de nuestra ciudad. A Mario Bazán, a Pablo Miquet, a Enrique Pérez, a Mirley Avalis, a Roberto Ledesma, a Juan Carlos Ibarra, a Carlota Gabay, a Fernando Peirone, a Leandro Tuntisi, a Jorge Dipré, a Pablo Sevilla, a Ana María Rigot, también a Jorge Tarducci y a Carlos Marino. Y por supuesto destacar a otros escritores tales como Juan Carlos Rodríguez, que merece tantos premios por todo su talento, a Mónica Muñoz y cuantos otros que no están, pero que siempre van a surgir en alguna charla, en algún rincón literario. Gracias por habernos acompañado en este hermoso programa histórico dedicado a la escritura de Venado Tuerto. Mando saludos a nuestros sponsores, a Joyería Esmeralda, también a la relojería Trován, a la perfumería Silvina, a Marido a Domicilio y por supuesto a la territorialidad Cultura de Venado Tuerto y también a Santa Fe Provincia. Será hasta la próxima, amigos, donde tendremos otra vez nuestra caminata por las calles golpeando las puertas.